a un amigo comprometido con la verdad, a un periodista independiente, a un hombre al que admiramos y respetamos aquí en Sin Censura. Es el periodista, documentalista y politólogo Temoris Greco, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches, Temoris. Vicente, qué gusto estar contigo y conversar con tu público, qué rico. Bueno, y además sobre este tema que a ti y a mí nos encanta. Sí, y estaba viendo, te invito porque estaba viendo un hilo que sueltas en Twitter sobre este supuesto espionaje que acusan personajes como Raimundo Rivapalacio, Loret de Mola, Héctor de Mauleón y los que ya leí, que están siendo pues espiados en el gobierno de la Cuarta Transformación, y me pareció muy interesante cómo se fue desde lo que también publicas tú, construyendo esta fake news, esta noticia falsa. Lo digo tú, lo retomas tú, lo digo yo, lo retomas tú y lo confirmamos todos. Básicamente por ahí va la cosa, Temoris. Sí, la idea, o sea, eso se llama autorreferenciación o autorreferencialidad. Es un truco muy viejo, se usa, o sea, es un truco de la retórica, se usa en la académica, en la academia, se usa un montón en el periodismo, que es básicamente, Sutano dice una cosa y luego lo retoma fulano, lo escribe en otro lado, pero luego Sutano lo repite como si lo hubiera dicho originalmente el otro. Entonces se citan mutuamente y eso aparece termina apareciendo, o es lo que pretenden, que es algo serio. Y como yo te estoy citando a ti y yo digo que tú tienes una autoridad porque estudiaste el tema o eres un testigo directo o algo así, pues entonces ya parece que es algo verosímil, cuando en realidad lo que hicimos, o sea, esto estuvo muy divertido. En realidad hice 3 posts sobre el asunto conforme se fue desarrollando, porque lo primero que me llamó la atención fue la columna que hizo Raimundo Rivapalacio, en donde cita a Javier Tejado y dice que Javier Tejado, donde el columnista que publicó hace 2 días en El Universal, que Javier Tejado está denunciando espionaje. Y la verdad es que Tejado no quiso hacer eso, le estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando del padrón de usuarios de los celulares, y en el 5º párrafo de pasada le dedica 2 líneas a decir que un funcionario de seguridad pública había solicitado, así pues esas son sus palabras, solicitó información sobre mí. Solicitar información no es de buenas a primeras un delito. O sea, un funcionario, si alguien está diciendo algo sobre ti, Vicente, y tú no lo conoces, pero está diciendo algo que pues quieres saber quién es la persona que lo dice, si tiene alguna autoridad, si sabe del tema, si representa alguna institución, algún organismo, o sea, si es alguien a quien debes tomar en cuenta, o en realidad es alguien que no sabe de lo que dice y mejor lo ignoras y te vas. Entonces él solicita información. Mal estaría si esa información fuera obtenida mediante métodos ilegales, o sea, mediante, por ejemplo, el espionaje sobre un periodista, un columnista, porque mientras tú no estés cometiendo ningún delito, pues no hay por qué, no tienen por qué estarte espiando. Sí pueden preguntar quién eres, no pueden meterse a tus redes o a tu teléfono para ir a averiguar quién eres. Entonces, Tejado dice, bueno, solicitaron información sobre mí. Eso Raimundo Rivapalacio lo convierte en una denuncia de espionaje que Tejado nunca hizo. Y dice pero además le atribuye a Tejado, dice, a partir de lo que dice Tejado, se infiere que quien está espiándolo es el Centro Nacional de Inteligencia. Pero Tejado no dijo eso por ningún lado, o sea, ni se infiere ni nada, porque no era su tema. Después de que menciona eso, se va a otra cosa. Entonces, Raimundo dice, pues se infiere que es esto, y además mete a Sedena y mete a otros organismos públicos. Entonces, bueno, pues eso, y ya además se inventa, porque no da un dato, no da una prueba, pues esas son invenciones, fabricaciones, no dice cómo llegó a descubrir esto. Se inventa que también están espiando a las personas que tú mencionaste hace un momento, de Mauleón, a Maldonado. Y ocurre, mira qué coincidencia, que todos ellos son columnistas del Universal. Entonces yo cuando vi eso dije, uy, a ver si no causa aquí Rivapalacio una bronca,
porque está diciendo que los únicos espiados en México son los columnistas del Universal, pues los de Reforma se van a enojar, que ellos no son importantes, no merecen ser espiados o qué. Pero bueno, creo que en eso no estaba pensando Raimundo. El caso es que sin pruebas dice que ellos también son espiados. Y por la tarde de ayer mismo, unas horas después, el Universal le sube un par de rayitas al asunto y ya pone un tema, o sea, ya convierte eso así en un escándalo, o sea, crece escándalo de espionaje, crece porque según la versión de la Universal, primero había sido Tejado, luego Riva Palacio, y entonces 1 más 1 son 2, entonces ya crece. Hay más denuncias según el Universal, cuando en realidad todo empezó a partir de un comentario que hizo Tejado. Y lo escalan, y luego el día de hoy mi sorpresa fue que lo habían escalado ya a un tema tan importante que es su tema de 8 columnas, es su portada, es lo principal, es de lo que tiene que hablar el día de hoy. Pero entonces tú dices, bueno, después de tanta laraca que habrán hecho, pues sí investigaron más, sí indagaron más, sí metieron por ahí la nariz y los ojos y los dedos, y habrán descubierto algo que le dé un poquito de solidez a su portada, porque están diciendo en la portada, su titular es más o menos así, como que están espiando periodistas para amedrentarlos. Entonces dices, ¿en qué basan esto? Pero la nota que traen, que ocupa toda una plana de interiores, es una nota basada, es lo que llamamos una nota de saliva. Sacaron esa partecita de chismes del día de ayer, se la presentaron a sus propios columnistas y les preguntaron a los columnistas qué opinaban. Ninguno de los columnistas dijo, sí, a mí me espían. Ninguno dice eso. Ninguno dice, sí, yo sé que a otros los espían. Lo único que hacen es dar su opinión sobre lo que el Universal les dijo que es lo que estaba pasando. Entonces ellos dan su opinión, pero eso no sustenta nada, no es una evidencia de nada, porque ellos están opinando sobre algo que les dijeron, no sobre algo que sepan. Y luego también esa información se la dan a 3 representantes de organismos civiles que tampoco saben nada, solamente opinan sobre lo que les dicen que está pasando. Y dicen, bueno, si eso pasa, pues qué grave. Pero es lo que dicen, si eso pasa, porque ellos no lo saben, no hay. Pero entonces así, con ese nivel de mediocridad, o sea, aquí a mí me pareció muy interesante porque fue una cosa que construyeron a la vista de todos, poquito a poquito, fueron dejando todas las huellas, y dieron muchos ejemplos que a mí, que soy una persona muy interesada en instruir a las nuevas generaciones de periodistas, pues me parece que los jóvenes estudiantes de periodismo les dieron muchos ejemplos, para empezar de mediocridad, porque quisieron probar algo y no se pusieron realmente a investigar, o sea, tal vez podrían haber hallado alguna cosa, no lo hicieron, pero también de cómo se infla una información, de cómo se vuela una información. Inflar y volar, como tú sabes, son términos que usamos los periodistas. Inflar es exagerar una información con aire. O sea, no tienes nada, pero tú la exageras. Y volar es mandar una información o presentar una información sobre la cual no tienes pruebas, no tienes evidencia. Entonces, presenta ejemplos de cómo se infla, de cómo se vuela, de cómo se hace una nota de saliva, de cómo se hace esta autorreferenciación, ¿no? O sea, cómo tú y yo nos ponemos de acuerdo y nos citamos y ya parece todo muy serio. O sea, hicieron todo un catálogo, y este es el Universal que dirige, como tú conoces, David Aponte, que es un periodista que ya parecía que iban a tumbarlo cuando empezó el sexenio, pero por lo que yo escuché, nadie quiso aventarse el reto de levantar al Universal, que en la parte final del gobierno de Peña Nieto había quedado muy desprestigiado. Entonces no hubo ahí tirador, y Aponte sigue ahí al frente del Universal, en lo que a mí me parece que es pues la dirección más mala, más baja, más marrullera y más sucia que han tenido desde que el Universal empezó a jugarle al periodismo democrático. Digo a jugar porque, como sabemos, ellos saben medir cuando se hacen un poquito más críticos, cuando le bajan a la crítica, de acuerdo a los periodos electorales, ya como buenas las cosas. Ellos empezaron a hacer esto en los años 90 con Cedillo. Desde entonces han tenido algunos buenos directores, o al menos un buen director, Jorge Cepeda Patterson, bueno, y también Ignacio, nuestro querido Nacho,
Pero fuera de eso, o sea, creo que lo que estamos viendo ahora es la peor dirección que han tenido en casi 30 años. Oye, Temoris, entonces, bajo la